Mi jefe me dijo, eres reemplazable, así que no te engreas. Y no hice nada que no fuera parte de mi trabajo. 72 horas después, todo se vino abajo y los clientes empezaron a amenazar con multar a la gente por el tiempo de actividad perdido. Hoy, Reddit. Mi supervisor me indicó que podrían reemplazarme y rechazó mi ascenso. Dejé de hacer el 70% de mi trabajo que no estaba en mi descripción, y en 72 horas, todo se vino abajo. Soy un hombre de 32 años que trabaja en operaciones de centros de datos para una empresa mediana de infraestructura en la nube. Llevo unos 2 años en control de cambios. Básicamente, soy quien decide si la implementación de producción se lleva a cabo o se detiene porque lo dañará todo. La reunión llegó a continuación. Avisaron a todos con 24 horas de antelación. El asunto es para discusión. Entendí lo que significaba. Una sola charla estaba a punto de juzgar 22 meses de trabajo. La reunión duró 11 minutos. Puse un temporizador en mi teléfono y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Antes de siquiera sentarme, Michelle tenía esa mirada en su rostro, esa sonrisa corporativa petulante que indicaba que ya había tomado una decisión. Y esto era simplemente un espectáculo. La misma cara que ponía cada vez que le preguntaba sobre las oportunidades de crecimiento durante 22 meses. El educado no. Gracias y te llamaré más tarde que nunca sucedió. Michelle era realmente buena en hacerte sentir pequeño sin dejar de ser capaz de negarlo. No descaradamente mala, pero sin 1000 pequeños cortes de papel profesionales que te matan. Imprimió la carta de rechazo y la dobló. Había 2 gerentes más a su lado, como coristas. Nadie pidió gente que viera lo que estaba a punto de suceder. La forma normal en que las empresas matan a la gente. Durante 22 meses, había estado a cargo de las operaciones de control de cambios. Sin ayudar, sin asistir, haciéndolo todo yo solo. Cada permiso para modificar la producción, cada coordinación de una ventana de mantenimiento, cada excepción de emergencia de los equipos de ingeniería en 4 regiones de centros de datos, infraestructura esencial, bases de datos de clientes, procesamiento de pagos y aplicaciones de atención médica. Si te equivocas, no solo hay quejas. Los clientes pierden el servicio y sufren sanciones por incumplimiento de contrato. La escala era enorme. 4 áreas de centros de datos. Hay cientos de solicitudes de cambio que pasan por el proceso cada semana. Cada una puede significar pérdida de tiempo, pérdida de dinero o quizás una calamidad. La persona que trabajó antes que yo renunció a mitad de su turno después de 6 meses. Se fue durante una ventana de mantenimiento un viernes por la noche y dejó su credencial en el escritorio junto a un sándwich a medio comer. Para el lunes por la mañana, los gerentes de ingeniería me llamaron presas de pánico. Sin capacitación ni transferencia. Enviaron 3 archivadores llenos de papeles a mi escritorio y me dijeron que lo averiguara. La forma en que el anterior hombre archivó las cosas era una broma. Los papeles que no pertenecen a las carpetas simplemente se tiran. Pasé el primer mes simplemente poniendo todo en orden. Después de eso, pasé los siguientes 6 meses reconstruyendo todo desde cero. Creé una base de datos para probar cambios que realmente funcionó. Creé directrices para las ventanas de mantenimiento que redujeron los conflictos de reglas en un 80%. Redacté los marcos de evaluación de riesgos que evitaron que la producción se convirtiera en un agujero. Configuré informes automáticos que hacían que los jefes parecieran inteligentes incluso cuando no sabían de qué hablaban. En el primer año, el número de incidentes se redujo en un 67%. Las tasas de éxito de los cambios pasaron del 73% a 96%. El panel de operaciones ejecutivas, que el vicepresidente usaba en las evaluaciones trimestrales de la empresa, proporcionaba esos datos. El ascenso que solicité en mi panel no era tan ambicioso. Era papeleo que mostraba lo que había estado haciendo desde que se fue el último empleado. Michelle me acercó el papel. No los miró a los ojos. Hemos decidido no seguir adelante con su solicitud de ascenso ahora mismo. Lo tomé y leí las primeras frases. Una frase empresarial que lo dice todo. 22 meses reducidos a un ajuste inadecuado. ¿Qué falta?, pregunté. Nivel de voz. Professional. Por fin. Me miró a los ojos como si me estuviera haciendo un favor. Visión a largo plazo. Haces un gran trabajo ejecutando tareas, pero este trabajo necesita a alguien que pueda ver el panorama general. Alguien que pueda trabajar bien con los altos ejecutivos. En otras palabras, alguien que luzca excelente en las reuniones. Una persona que pueda hablar el idioma. Una persona que juegue al golf con la gente adecuada. Alguien que no esté demasiado ocupado trabajando como para adular a los jefes.
Llevo casi 2 años en este trabajo. Dije que sí de forma informal. Pero eso no es lo mismo que ser un líder de forma oficial. Necesitamos a alguien que pueda representar estratégicamente al departamento para esta función. Alguien que esté presente estando presente. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Uno de los otros gerentes se removió en su asiento, lo que lo hizo sentir mal. Sabía que esto era basura. Entonces Michelle dijo algo que selló su perdición. Le daremos el trabajo a alguien con más presencia ejecutiva y que pueda ayudarnos a quedar mejor en las reuniones. Se detuvo. Te quedarás donde estás y seguirás haciendo lo que haces. No queremos perder tus talentos tecnológicos porque son útiles. No se trata de tu capacidad para hacer el trabajo. Se trata de quien queremos que hable por nosotros. Como si yo fuera un generador de emergencia o una rueda de entrenamiento. Pasé a la última página. Algunos directores, la empresa de Michelle, recursos humanos y la lista de distribución. No hubo discusión al respecto. Antes incluso de sentarme, ya había escuchado el veredicto. Dije, entonces, esto nunca fue tema de debate. Michelle afirmó que esta reunión era una cortesía y sonaba como si fuera enero. Michelle continuó, necesitamos que te mantengas concentrado. Haces un gran trabajo. No lo compliquemos más hablando de cargos y alcance. La migración a la nube de Atlas está tardando más de lo previsto. Lleva 3 semanas de retraso. Sé que lo conseguirás como siempre. Me levanté despacio y con cuidado. Haré exactamente lo que mi trabajo me indique. Hizo una mueca. ¿Qué significa eso? Significa que haré lo que se supone que debo hacer. Nada más, nada menos. Me fui antes de que pudiera decir nada. Envié el anuncio a mi equipo sin decir nada. Actualización en la línea de asunto. Luego miré la descripción oficial de mi puesto. Empecé a señalar todo lo que hacía por lo que no me pagaban. Descubrí que alrededor del 70% del trabajo que hacía todos los días no era realmente mi trabajo. Eso es realmente extraño. La parte más importante son las aprobaciones de emergencia, fuera del horario laboral, las llamadas de medianoche y las solicitudes de exención de fin de semana. Había sido el cortafuegos humano que nunca se cayó durante 22 meses. Eso iba a terminar hoy. Durante mi turno, haría lo que mi descripción de trabajo sugiriera hacer. No disponible en absoluto fuera de mi turno. Establecí el estado de mi equipo a solo disponible durante el horario comercial. Cambié la respuesta automática de mi correo electrónico a después de las 5 de la tarde. No puedo hablar ahora mismo. Por favor, llame al gerente de guardia si necesita hablar sobre algo urgente. Luego enviaron un correo electrónico a los líderes. Aclaración del cuerpo del rol del asunto de acuerdo con mi descripción de trabajo. Ahora no estoy de guardia para dar soporte. Solo estaré disponible en horario laboral. Límites fáciles de ver en papel. Cumplimiento profesional. Recursos humanos de la ICC a propósito. Sin ánimo de ofender, a recursos humanos solo le importan 2 cosas, las marcas de tiempo y la responsabilidad. La gente empezó a notar que algo no iba bien a la hora del almuerzo. No dejaban de llegar mensajes al canal de operaciones. Preguntas sobre permisos para cambios de emergencia, desacuerdos durante las ventanas de mantenimiento y solicitudes de excepciones de acceso. No respondía ninguna. Alguien de infraestructura pasó por allí alrededor de la 1. El niño se puso histérico. Chris, ¿viste la pregunta sobre la ventana de mantenimiento del centro de datos de Phoenix? Dije, no dirigida a mí, miré la pantalla. ¿Pero quién debería encargarse? Pregúntale a tu jefe. Esperó allí, esperando a que se diera. No lo hice. Michelle llegó a mi escritorio a las 2:15, interponiéndose en el camino de ese gerente que quiere hablar pero no quiere concertar una reunión. Dijo, tenemos que hablar de lo primero. Ese tono de voz que siempre era pasivo-agresivo. Levant la vista. Lo más importante para mí está en mi descripción del puesto. Si falta algo, podemos hablar de añadirlo formalmente con la remuneración adecuada. Se le tensó la mandíbula. El traslado a la nube de Atlas es realmente importante. Los clientes están perdiendo la confianza. En aproximadamente 3 segundos, su rostro pasó de la confusión a la comprensión y finalmente al enojo. ¿Sabes cómo funciona esto, Chris? Sí, dije. Lo sé. Por eso voy a ceñirme lo que tengo que hacer. Me miró durante 5 segundos esperando que se diera. Le devolví la mirada. Se fue. En ese momento, me convertí en una amenaza para ellos. No porque me detuviera, ni porque gritara, sino porque me mantuve en silencio, preciso y seguí las reglas de la forma más molesta posible. La tarde fue un desastre.
La reunión para aprobar la modificación empezó tarde porque nadie tenía los documentos de evaluación de riesgos. 4 veces un equipo de ingeniería contactó y fue puesto en contacto con 6 personas diferentes. Nadie sabía qué calendario. Para comprobarlo. Así, un correo electrónico de un consumidor permaneció sin respuesta durante 3 horas. Eran cosas modestas por sí solas, pero juntas crearon algo que nadie había visto en 22 meses. Claramente no eran buenos en lo que hacían. La gente seguía corriendo cuando me fui a las 5. No había salas de conferencias vacías. La gente llamaba. Michelle estaba al teléfono en su oficina, haciendo gestos rápidos y parecía muy estresada. Cuando llegué a casa, encontré todos los documentos que había hecho, todas las políticas de cambio, todas las matrices de riesgos y todas las guías de resolución de problemas que había preparado. A las 2 de la mañana, sonó mi teléfono. Un mensaje de texto de mi novia Melissa. ¿Cómo fue la reunión? Miré el mensaje. Melissa trabajaba en finanzas para otra empresa. Inteligente, motivada y obsesionada con la óptica y su trayectoria profesional. Estaba deseando mi ascenso e incluso había hecho planes sobre cómo sería. No lo entendí. Le respondí. Hubo 3 puntos de inmediato. ¿Qué? ¿Por qué no? No parece encajar bien. No es cierto. ¿Qué vas a hacer? Leí la descripción del trabajo subrayada en mi escritorio. Para eso me pagan. Una larga pausa. Así que, Chris, tienes que ser astuto. Sigue el juego. Deja que hagan lo que quieran unos meses más. Luego vuelve a preguntar. Llevo 22 meses jugando. Por lo tanto, debería ser mejor. Así es como funciona. Estás siendo testarudo. Te digo la verdad. Ser honesto no paga las cuentas. No seas tonto. Necesitas ese trabajo. Miré el último mensaje durante un buen rato. Necesitas ese trabajo, no que necesitemos estabilidad. No resolvamos esto juntos. Necesitas ese trabajo. Como si yo fuera un problema. Ella estaba bien. Colgué el teléfono sin contestar. Puse la alarma para las 8, no para las 7, ni para las 6:30, sino para las 8. Llegué a las 8:30 en punto. Algunas personas ya estaban en sus puestos de trabajo y parecían asombradas. 31 correos que no se leyeron de la noche a la mañana. Solo comencé a responder a las comunicaciones que estaban dirigidas específicamente a mí por mi nombre. Había leído 8 mensajes de texto a las 10 de la mañana e ignoré 23. Un recordatorio para la reunión llegó a las 9. Cambié la junta de asesores. Durante 18 meses he estado a cargo, preparando la agenda, haciendo un seguimiento de las decisiones de aprobación y resolviendo desacuerdos entre los equipos de ingeniería. Esta vez, dije que no. ¿Por qué? Por favor, verifique quién es el propietario de la reunión. El teléfono sonó al 853. ¿Vienes de Cabby? Todavía no está en la lista de cosas que tienes que hacer. Siempre lo haces. Mira la invitación. No soy yo quien está a cargo. Para. Entonces, ¿quién está a cargo? La persona que la envió. Colgaron el teléfono. La reunión comenzó sin mí. Debería haber durado 30 minutos. Duró 50 porque nadie entendía cómo organizarla. El nuevo líder de estrategia tomaba notas en las reuniones como si estuvieran en una clase universitaria. No se responsabilizaba de ninguna decisión. Cada vez que alguien pregunté quién lo aprobaba, y miraron a Michelle como si la respuesta estuviera en el bolsillo de su abrigo. A las 10:25 salió un informe. Métricas semanales de éxito de cambios, datos sin procesar, sin formato, sin resumen ejecutivo, sin contexto, solo estadísticas que no significaban nada para nadie que no supiera cómo funcionaban los sistemas. La cadena de respuestas comenzó 11 minutos después. 17 correos electrónicos al mediodía. ¿Podría alguien aclarar esto? ¿Por qué se ve diferente? ¿Qué veo? Yo fui quien tradujo operaciones a la jerga ejecutiva. Así que nadie respondió. Ya no. Alrededor de las 11, una infraestructura se detuvo. Oye, Chris, este informe en general está más claro. El proceso está escrito. Carpeta para operaciones. Hay un archivo en el subdirectorio de informes llamado estándares de métricas. Sí, pero normalmente te encargas tú. Solía ocuparme de cosas que no eran mi trabajo. No eran responsabilidad de mi trabajo. Se quedó allí un rato y luego se fue. Lo oí hablar por teléfono 30 segundos después. Necesito el manual de operaciones para el control de cambios. Versión 3. 2. Chris no quiere tocarlo. Sonó mi teléfono. Sigue siendo dramática. Melissa, solo tienes que hablar con tu gerente.
Lo leí 3 veces. Todavía estoy exagerando. Fue como actuar cuando me defendí, como si reconocer mi valor fuera un escenario. La llamé. Contestó al segundo timbre. Oye, escucha. Sobre ayer. Terminamos. Te dije que te callaras. ¿Qué? Ya oíste lo que dije. Terminamos. Necesito a alguien que me ayude. No a alguien que piense que soy un problema con el que lidiar. Chris, estás yendo demasiado lejos. Yo no. Te preocupa cómo te hacen quedar mis decisiones. Eso no es una pareja. Así que eso es todo. Luego más silencio. Te equivocas. Te equivocaste a pensar que estabas de mi lado. Recoge tus cosas de mi casa. Deja la llave. Colgué enseguida. Mi teléfono vibró. No me rendiré. Bloqueé su número de teléfono. Me hizo sentir mejor enseguida. Eso duró casi 3 horas. Michelle envió un mensaje a las 2. Necesitamos ponernos de acuerdo sobre nuestras prioridades. Dije, mi calendario indica que estoy ocupado hasta las 5. Puedo programar una cita para mañana si es necesario. Me envió una invitación a una reunión para mañana a las 9 de la mañana con el asunto alineando expectativas. Acepté sin decir nada. Sabía que me iban a reprender por cómo hablaban. Fue un desastre esa tarde. Una solicitud de cambio de emergencia quedó en el limbo. 5 personas recibieron el correo. Nadie quiere asumir la responsabilidad. 3 personas discutieron durante 4 horas sobre quién era responsable de responder el correo de un cliente. Cuando llegué a casa, mi teléfono sonó 2 veces. Michelle, luego alguien del departamento de operaciones. Los envió al buzón de voz. No existía después de las 5. Preparé la cena, vi una película y me acosté sobre las 10:30. El sistema se estaba descomponiendo, pero dormía bien. La gente dejó de hablar cuando pasé por las salas de reuniones. Se notaba, pero no era obvio. La alarma suena a las 8. Café en casa. Llegué justo a las 8:30. La reunión matutina empezó con 10 minutos de retraso porque nadie tenía la agenda. La gente esperó incómodamente hasta que alguien propuso algo. Tardó 25 minutos en lugar de 12. Eddie pasó por mi escritorio sobre las 10. Eddie trabajaba en operaciones de infraestructura. El pequeño siempre llevaba unas horribles camisas hawaianas. ¿Rompiste con la empresa o algo así? Dijo, solo hago mi trabajo. Ah, mal cumplimiento. De la vieja escuela. Miró hacia la oficina de Michelle. Ella había estado en una reunión antes y parecía ansiosa. ¡Qué lástima! Me metieron en una llamada con un proveedor que ya estaba en pleno apogeo a las 10:30. En menos de 48 horas, se quemaron 18 millones de contratos para redes de núcleos de datos. El señor a cargo de la gestión de proveedores tartamudeaba. El proveedor no se lo podía creer. Durante el primer trimestre, se cerraron las ventanas de mantenimiento. Victoria, su directora, comentó, ahora son flexibles. Ya hemos comprometido recursos. Hubo silencio. Había 5 personas en la llamada. Nadie sabía la respuesta. Volví a activar el sonido. Enlace a la sección 4.1 de la enmienda de marzo a continuación. Parecía contento. ¿Puedes enviar eso? Ya disponible. Silent Seattle. Victoria. En 2 horas, alguien que sepa lo que hace debe llamarme. Mi vicepresidente se enterará de esto si no. Colgó el teléfono. Él envió un mensaje. ¿Puedes hacer seguimiento? No es mi trabajo. Perdió media hora buscando algo que podría haber encontrado en 45 segundos. Cuando volvió a llamar, ella había empeorado. Nuestro vicepresidente se enteró. Escuché que pasó toda la tarde en llamadas de liderazgo en modo de control de daños. A la hora del almuerzo, las cosas estaban saliendo de control. El cliente llamó por los datos del portal. 4.782, 3 preguntas y una revisión del calendario. 5 minutos para la reparación. Vi que estaba normal a las 11:47, alto a las 12:23, urgente a las 108 y se movió 3 veces. Alguien sabe cómo hacerlo funcionar. Necesitaba poder ver el calendario de cambios. Podía acceder a él. No lo hicieron. Fallo de la estructura perfecta. No era mi trabajo. Ni lo toqué. Michelle llegó a mi cubículo en un momento dado, respirando con dificultad, como si hubiera caminado rápido. Tenía arrugas en su blazer. La pulida armadura de la empresa se estaba rompiendo. Comentó, esto se está saliendo de control. No levant la vista. Seguí escribiendo. Chris, ahora estás más listo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Me detuve y me giré lentamente para mirarla.
Les dije que sabía cómo funcionaba. Ese era el problema. Me miró como si hablara en otro idioma. Necesitamos que hagas más. Estoy tomando las riendas, haciendo el trabajo. Dijiste que no era lo suficientemente bueno para la alta dirección. Se puso colorada. Se trata del aumento. No es realmente una pregunta. Es una acusación. Se trata de hacer mi trabajo. Ni más ni menos. Se acercó y habló en voz muy baja. Hoy tengo 3 reuniones con ejecutivos. Chris, el vicepresidente, está haciendo preguntas. El núcleo de datos empeoró. Atlas Cloud amenaza con llegar tarde. Necesito que trabajes. Trabajando como si fuera una computadora que necesitara reiniciarse. Dije que la persona a la que ascendiste debería encargarse de ello. Parece que este es el tipo de problema que requiere visión estratégica y liderazgo. Se quedó boquiabierta. Intentó decirte que estaba siendo irrazonable. Estoy cumpliendo las reglas. Hago exactamente lo que mi trabajo me indica. Eso es lo que querías, ¿verdad? Roles y las responsabilidades están claras. Sugirió que podríamos hablar de esto más tarde. ¿Qué necesito ahora mismo? Trabajar gratis. Ese pozo está vacío, Michelle. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, pero sin correr del todo. La puerta se cerró de golpe tras ella. Las cosas empeoraron por la tarde. Los ejecutivos recibieron una presentación sobre la aprobación de cambios que no tenía diapositivas para evaluaciones de riesgos, solo solicitudes de cambios sin procesar. Los ejecutivos la devolvieron por correo con 20 preguntas. Se necesitaron 4 horas en lugar de 30 minutos para obtener la aprobación para un cambio de emergencia. Actualizar la base de datos era una operación normal, pero nadie sabía qué criterios de riesgo verificar. La reunión dio vueltas. ¿Deberíamos decir que sí? ¿Hasta dónde llega la explosión? Alguien del departamento de ingeniería finalmente dijo algo. Teóricamente puedo tomar la decisión, pero no tengo el poder de decir que sí. Chris siempre tomaba esa decisión. Ningún sonido. Todos sabían qué hacer. Todos tenían miedo de ser quienes tuvieran que pagar si las cosas salían mal. No estaban indefensos. No tenían seguro. Nadie quería que su nombre apareciera. La aprobación porque la empresa castiga las malas decisiones más que la falta de ellas. Estaba observando. Anoté lo que oí. No escribí nada en el chat. Alguien en la sala de descanso dijo a las 4. ¿Por qué siento que todo está roto? 2 personas asintieron. La situación cambió. Salí justo a las 5. Mi teléfono vibró antes de llegar al estacionamiento. Lo ignoré por completo. La situación se prolongó hasta el jueves. Michelle convocó una reunión de emergencia a las 9:30 del jueves por la mañana. Solo los responsables de infraestructura. No recibí invitación. Alguien me envió un mensaje a los 10 minutos y me preguntó, ¿puedes explicar cómo funciona el flujo de trabajo de aprobación de cambios de emergencia? Les envié un enlace a la documentación, versión 3.2 de la sección 7 del Manual de Control de Cambios. Lo interesante es que no les oculté ninguna información. Seguí dándoles el mismo enlace al manual. Solo querían que yo fuera el manual. 5 minutos después, Michelle estaba en mi escritorio. La gente se atasca de muchas maneras. No levant la vista. Enlace al doc de abajo. Esa es la solución completa. Chris, ella apoyó su peso en mi escritorio. O sea, ¿entiendes lo que quiero decir? Sé lo que tengo que hacer. El resto no es mío. Fue tu decisión. La situación con el cliente se descontroló al mediodía. Atlas Cloud llamó al seguimiento de implementaciones y nos dio información diferente. El portal de cambios anunció el jueves. El calendario de ingeniería decía viernes. Clare, su directora de infraestructura, estaba enfadada. Dependiendo de tu ventana de mantenimiento, tenemos implementaciones de producción importantes y no tienes ni idea de cuándo van a suceder. Calais, llevamos trabajando juntos unos 2 años. Esto nunca había pasado antes. ¿Qué pasó? Más silencio. Mi quid calado. No me ofrecí. No ayudó a nadie. Parece un funeral cuando la llamada de un consumidor se queda en silencio durante 20 segundos. Por fin alguien respondió. Te daremos una respuesta al final del día. La voz de clase volvió fría. Low digest air. Necesito respuestas de inmediato, no promesas. Si esto no se soluciona para las 3 de la tarde, se lo comunicaré a tu equipo ejecutivo y a tu horario. La llamada terminó en 15 minutos. Se envió un correo electrónico a la gerencia usando el VPCC de DECLA. El asunto era una falla crítica de la cuenta en la nube de Atlas. Advertencia, alerta roja. El efecto del SLA se mencionó
2 veces. Amenazó con reconsiderar el contrato. Los ingresos en negrita estaban en riesgo. A las 2, la infraestructura dio la alarma sobre un plazo incumplido. Cambiar las métricas para el éxito. Rutinamente recuerda el primer jueves de cada mes. Nadie lo hizo este mes porque siempre lo hacía. 6 de la mañana silenciosamente antes de que llegara nadie. Ahora no sucedió. A las 12:14 de la tarde, Infraestructura escribió un correo electrónico oficial a los líderes. Asunto: las métricas de cambio mensuales están retrasadas y deben hacerse de inmediato. Alguien respondió por error. Actualmente, nadie tiene la capacidad de aprobar cambios fuera del horario laboral. El hilo dejó de hablar. Estaba en silencio sepulcral ya que todos sabían que se podía encontrar admisión por escrito de una falla estructural. Se dijo a la cima con una marca de tiempo guardada. A las 3, Michelle y 2 directores que nunca había conocido antes me llamaron. Un hombre con un traje gris se preguntó quién tiene la última palabra en las ventanas de mantenimiento de la nube de Atlas, bailando de un lado a otro alrededor de lo obvio. Alguien me miró. Chris, dime cómo solía funcionar esto. Esperé a que pasara el silencio antes de hablar. Funcionó a través de una coordinación informal. Llené los vacíos entre los protocolos documentados y lo que realmente sucedió. Complementé silencioso. ¿Qué significa eso?, preguntó Michelle. El procedimiento funcionó porque llené los vacíos en la estructura. Tomé decisiones que no eran mías. Solucioné problemas de los que nadie más era responsable. Me aseguré de que los equipos que no se comunican entre sí trabajen juntos. No está escrito. Nada es visible. Nadie pagó. Nadie dijo nada al respecto porque era cierto. La reunión terminó sin ninguna resolución. Me fui justo a las 5, 9 y 12 de la noche el jueves por la noche. El teléfono se quedó boca abajo en el mostrador de la cocina. Alguien se impacientó por esperar una aprobación que no pertenecía a nadie, así que hizo lo que normalmente hacen los equipos de pánico, lo presionó de todos modos y dijo que era urgente. A las 9:30, la página de estado de la empresa cambió a investigando. Alguien realizó un cambio de emergencia en la base de datos sin forma de deshacerlo. Si alguien me hubiera preguntado, lo habría detectado en 30 segundos, pero no lo hicieron porque no estaba de guardia, lo cual no era realmente mi trabajo. El puente para la respuesta a incidentes se puso en marcha. Se eligió a comandante del incidente. De repente, las mismas personas que habían ignorado mi correo electrónico pidiendo explicaciones estaban pidiendo a gritos un responsable. 40 personas en un lapso de 5 minutos. En 11 minutos, el canal del incidente recibió 200 mensajes. A las 9:45, alguien preguntó quién había aprobado la modificación. Pensamos que Chris la revisaría. Alguien finalmente confesó. Chris no está trabajando ahora mismo. Otra voz añadió. Han pasado desde las 5. Era un SV1 a las 10:05. Impacto en los clientes. El proceso de pago está tardando demasiado. Errores en el sitio web de atención médica. 3 clientes comerciales quieren saber si los créditos del SL están automatizados o si les enviamos una factura. El evento duró hasta las 2:15 de la mañana, tardaron 4 horas en revertirse, ya que nadie anotó las dependencias con precisión. El primer intento de revertir no funcionó. Ese era mi trabajo. Solía hacer esa tarea gratis a medianoche. Viernes. La oficina parecía una olla a presión a punto de estallar. La gente iba rápido, pero no hacía mucho. Pánico sin un camino claro. Llegué a las 8:30. Michelle pasó por mi escritorio sin mirarme. Parecía que no había dormido en toda la noche. Probablemente sí. Abrí mi correo electrónico. Hay 89 mensajes que aún no se han leído. Empecé con los que me enviaron. Ignore el desorden. Una invitación a una reunión. Llegó a las 9. Asunto: revisión de operaciones de emergencia. Había gente allí que nunca había conocido antes. Vicepresidentes, directores senior y personas que solo aparecen cuando las cosas empeoran. A las 9:30, comenzaron las reuniones. Me inscribí. Apagué la cámara. Silenciado. Las preguntas surgieron rápidamente. ¿Por qué se atascan las aprobaciones de los cambios? ¿Quién dio el visto bueno para este cambio en el proceso? ¿Qué ocurrió con el evento de ayer por la noche? ¿Por qué el consumidor amenaza con romper el contrato? Entonces alguien comentó: pensábamos que Chris estaba al mando. Alguien más dijo: no ocupa ese puesto. Hubo un largo silencio. Chris, ¿cuál es tu evaluación?, preguntó un vicepresidente con el que nunca había hablado. Reactivé el micrófono. Fallo estructural. Se otorgó responsabilidad sin poder.
Eso no funciona. Esto significa que no se puede pedir a alguien que se responsabilice de los resultados sin dejarle tomar decisiones. Más silencio. Alguien de recursos humanos intervino. ¿Qué solucionaría esto? Una clara responsabilidad. Poder para tomar decisiones. La amplitud de la compensación proporcional. Todo es formal. Todo está por escrito. El vicepresidente asintió. Nos pondremos en contacto contigo. La reunión terminó. Volví a mi trabajo. Mi teléfono de escritorio sonó 10 minutos después. Extensión interna. Michelle, ¿puedes venir a la sala de conferencias, Chris, solo a menudo. Mire mi calendario. No había nada planeado. ¿Para qué? Por favor. Solo 5 minutos. Fui allí. La puerta estaba cerrada y las persianas bajadas. Michelle era la única en la mesa. No había libreta ni portátil. Solo ella. Me dijo que cerrara la puerta. La dejé abierta y me quedé allí. Se levantó y se acercó. Dijo, ¿en qué necesito tu ayuda, Chris? El problema de la nube Atlas, la escalada del núcleo de datos, las métricas, todo. Se detuvo un momento. Sé que ha habido tensión, pero te pido que me ayudes a solucionar esto. Estoy trabajando. Eso es lo que le dijiste a alguien más. Por favor, Chris. Le temblaban las manos. Intentó disimularlo agarrándose a la silla. Me voy aquí abajo. Hacer preguntas es señal de liderazgo. No puedo decirlo. Los clientes dicen que se irán. El vicepresidente está pendiente de todo lo que hago. Eso suena mal. No hagas esto. Se acercó. Ya sabes cómo va esto. Sabes lo que quieren. Solo necesito que hagas las cosas como antes, solo por unas semanas, hasta que esto se calme. ¿Hasta que qué pasa para que se calme? El fracaso de la estructura. ¿Dónde está la falta de responsabilidad? El hecho de que diseñaras un sistema que solo funciona cuando alguien trabaja horas extras sin paga. Apretó la mandíbula. Metí la pata con el ascenso. Ahora lo entiendo. Está bien. Mejoralo. Lo intento, pero necesito tiempo y necesito que no dejes que todo se queme mientras yo lo hago. Chris, tomaste tu decisión. Acéptalo. Estás siendo cruel. Estoy siendo claro. ¿Quieres que alguien limpie tu desastre? Llama a la persona a la que le diste el aumento. Tiene la visión de conjunto y la capacidad de liderazgo, ¿verdad? Deja que te lo muestre. Su rostro se sonrojó. Esto es a lo que me dedico. Deberías haber pensado en eso hace 22 meses. Salí y no me volví. Oí que la puerta de la sala de conferencias se cerraba de golpe detrás de mí. Eddie llegó a las 11. Ha habido mucha gente en la sala de conferencias durante 2 horas. Michelle y los jefes. Mi teléfono sonó a las 11:15. Número desconocido. Mensaje de texto con una foto adjunta. Melissa le envió un correo electrónico a Michelle. Asunto. Preocupada por Chris. Te escribo, Michelle, porque me preocupa cómo ha estado actuando Chris últimamente. Desde que se decidió ascenderlo, ha estado actuando de forma errática, tomando decisiones precipitadas y diciendo que quiere dejar su trabajo y dejar que las cosas fracasen. Me preocupa que pueda hacer cualquier cosa para arruinar las operaciones o causar problemas. Quería que lo supieras para que pudieras lidiar con esto antes de que empeore. Ahora mismo, no está pensando con claridad. Enviado a las 3:42 de la tarde del miércoles. Meyer La Pantala. La leí 2 veces. Luchando por tu reputación. No pudo evitar la ruptura, así que intentó controlar lo que la gente decía al respecto. Hazme parecer inestable. Dañar mi credibilidad. Hazme el problema. Las palabras fueron las correctas. Sin acusaciones. Solo preocupaciones. Un mensaje que no tiene que ser veraz. Simplemente tiene que estar ahí. Las palabras que vinieron con la captura de pantalla. Deberías ver esto. Un amigo. Menos mal que algunos se dieron cuenta. Me citaron a una reunión de RR. A las 11:45. La directora de RR. Solo ella. Chris, alguien les dijo a los líderes que les preocupaba tu capacidad para hacer tu trabajo. Es una reunión normal. ¿Vas a hacer algo que interrumpa el trabajo? Saqué mi teléfono, abrí la captura de pantalla y se la dirigí. La leyó. Su rostro se quedó en blanco. Tu exnovia le envió esto a tu jefe el miércoles. Tomó nota sin decírmelo después de que rompí con ella porque no me apoyaba. ¿Vas a detener las operaciones? No. Estoy haciendo lo que se supone que debo hacer en el trabajo. Eso es todo. Entendido. Lo anotaremos. Cerró su cuaderno. Sigue con lo que has estado haciendo. La reunión duró 4 minutos. Para la hora de comer,
Atlas Cloud había empeorado de nuevo. Detuvieron todas las implementaciones hasta que se solucionara el problema. Eso significa que su programa de producción se suspendió. Eso significaba que sus líderes tendrían un puesto superior al nuestro. Me tomé un descanso a la 1:30. Abrí mi correo personal. Recibí 3 mensajes de reclutadores la semana anterior, todos para puestos de director superior en operaciones de centros de datos. Añadí los últimos 22 meses de trabajo real a mi currículum. Medimos la disminución de incidentes y las mejoras en el proceso. El currículum se veía mejor. Lo guardé. Cerré portátil y no lo envié a ningún sitio. Solo necesitaba saber que estaba ahí. Michelle me llamó a su oficina a las 2 y cerró la puerta. Dijo, «Esto es más grande de lo que pensaba». Parecía bastante cansada. Siempre lo estaba. Asintió. «¿Qué opinas? Elijan quién es responsable del resultado. Denle la capacidad de hacerlo. Llevaré esto al siguiente nivel». Mi Levant, por favor, avíseme cuando se haya tomado una decisión. Cuando salía a las 5 de la tarde, el lugar de trabajo seguía siendo un desastre. La gente estaba en salas de conferencias, hablando por teléfono y comiendo comida chatarra de máquinas expendedoras. Alguien estaba inclinado sobre un portátil y parecía que iba a llorar. Pase de largo. A las 6:20 sonó mi teléfono. No era un número conocido. Dodge. Chris, soy Victoria de Dator Networks. Oye, Victoria, no sé qué pasa por ahí, pero Claire de Atlas Cloud me llamó hoy. Está molesta. Me dijo, esta semana se ha complicado la cosa por tu parte. Sí, ha estado interesante. Hice una pausa. Chris, voy a ser sincera contigo. Eres la única persona que responde y da seguimiento. Eres la única que cierra el círculo en cualquier cosa. Pase lo que pase, espero que se solucione porque si sigue así, mi vicepresidenta reabrirá las negociaciones de renovación. Hizo una pausa. Y si alguna vez quieres salir, puedo presentarte a un par de responsables de contratación de buenas empresas con equipos sólidos que no se andan con rodeos. Te lo agradezco. Te lo has ganado. Pero en serio, si necesitas una referencia, llámame. Colgo. Las grandes empresas estaban prestando atención. La gente estaba observando. El mundo empresarial estaba prestando atención. No intentaba romper nada. Estaba harto de ser el sistema de control sin nombre. Recibí otro correo electrónico el sábado por la mañana. Reunión de liderazgo el lunes a las 9 de la mañana. Yo, Michelle, 2 vicepresidentes, el director de recursos humanos y el director de infraestructura teníamos que estar allí. Respondí, verifiqué y luego cerré mi portátil para disfrutar de mi fin de semana. Salí a correr, preparé la cena con antelación y vi una película. El lunes sería divertido. A las 9 de la mañana del lunes, la sala de conferencias estaba llena. Michelle, 2 vicepresidentes, el director de recursos humanos y el hombre de infraestructura. Parece que todos tuvieron un fin de semana difícil. El vicepresidente senior comenzó. Vamos a ello. Necesitamos averiguar cómo avanzar con la nube Atlas, el núcleo de datos y la resiliencia operativa. Este es un caso de puntos únicos de fallo. Me miró. Chris, hemos revisado la situación. Ha habido un problema con la estructura. ¿Qué se necesitaría para que las cosas se estabilicen? Mira Klein, dale un poco de espacio a la pregunta. Poder oficial sobre las operaciones de control de cambios. Línea directa de informes, sin expectativas que no sean formales. Salario acorde a nivel de responsabilidad. El título se ha cambiado director de operaciones para el control de cambios. Anoten todo, no se discuta. La sala estaba en silencio. Estaban trabajando matemáticas. El costo de decir que sí versus el costo de decir que no. El hombre a cargo de infraestructura habló una vez que la autoridad es evidente. El cronograma para la estabilidad comienza de inmediato. Michelle Tozio. ¿Qué pasa con la estructura de todo el departamento? Depende. Si me preguntas si seguiré aceptando trabajo que no me corresponde. No. Si me preguntas si llevaré a cabo mis funciones dentro de un alcance claramente definido. Sí. El vicepresidente asintió. El director de recursos humanos de FED intervino. Cambiar el título y ajustar el salario lleva tiempo, pero podríamos comenzar con la designación del líder interino. De hecho, es una oportunidad magnífica para crecer. La miré fijamente. Nada cambia después de eso hasta que esté hecho. Parpadeó. Eso no es normal. Así es como funciona ahora mismo. No voy a asumir la responsabilidad si no tengo el poder para hacerlo. No otra vez. El vicepresidente intervino. Podemos acelerar esto.
La autoridad interina comienza de inmediato. El título y la compensación se procesarán en 30 días. Entonces estaré listo en un mes. Michelle lo intentó de nuevo. Necesitamos mudarnos antes de esa fecha. Interrumpí al cliente callado. El cliente necesita sentirse seguro. La estructura da confianza. Construir una estructura lleva tiempo. Apresurarse hace que el mismo problema se repita. El vicepresidente levantó la mano. Tenía razón. Hacemos esto bien. Alguien del departamento legal preguntó en voz baja. ¿Hay alguna posibilidad de exposición aquí? Problemas con la clasificación salarial. La sala se volvió más tensa. Nadie respondió. Pasaron 20 minutos escribiendo. El director de operaciones de control de cambios reporta directamente al vicepresidente de Autoridad de Infraestructura y tiene plena autoridad para aprobar cambios. El salario es de 142,000 pesos al año, incluyendo bonificaciones por buen trabajo. Dije que funciona cuando lo leyeron. Esperaron una cosa más. Esto es evidente para todos. No hay lugar para dudas ni suposiciones sobre las tareas informales. El vicepresidente dijo que sí. Eso es todo. La reunión terminó a las 10:15. Michelle se quedó atrás mientras muchos se iban. Dijo que esto podría haberse hecho de otra manera. Todavía no podía decir que ella causó este desastre. Sí, hace 2 años. No dijo nada. Empezó a irse, pero luego se detuvo y se dio la vuelta. ¿Sabes qué? No, esto no está bien. Su voz se hacía más fuerte. La cuidadosa fachada corporativa finalmente es desmoronando. Perjudicaste tus relaciones con los clientes. Dejaste que se rompieran procedimientos importantes. Me hiciste quedar mal frente a las personas a cargo. Me quedé en mi asiento. Mantuve la calma. Hice lo que se suponía que debía hacer. El que dijiste que no era lo suficientemente bueno para un ascenso. No me digas eso. Ella estaba aumentando la voz. La puerta sigue abierta. La gente que pasaba podía oír. Dejaste que todo se derrumbara a propósito. Sabías lo que pasaría. Sin embargo, lo hiciste de todos modos. Dejé de trabajar gratis. Eso no es arruinarlo. Esos son los límites. ¿Cuáles son los límites? Se rió con fuerza. Amargament. Chris, no tienes moral. Eres mezquino. Estás enfadado. Te enfadaste porque no conseguiste lo que querías, y ahora te crees un héroe. El vicepresidente seguía en el pasillo. Lo vi detenerse. Retroceder. Empezó a caminar de vuelta a la sala de reuniones. Respondí, todavía tranquilo. Seguí mi descripción de trabajo. Eso fue todo lo que hice. De verdad, ya sabes, esto no funciona así. Su voz seguía subiendo de tono. No puedes parar así como así. No puedes elegir qué es tu trabajo y qué no. Eso lo determino yo. Si te digo que hagas algo, lo haces. El vicepresidente se quedó en la puerta con la mirada perdida. Ella no lo vio. Siguió adelante. ¿Quieres saber por qué no te subieron el sueldo? Por esta forma de pensar. No te creas demasiado. Puedes ser reemplazada. Puedes pensar que eres única, pero no lo eres. Solo eres alguien, Michelle. La voz del vicepresidente atravesó la fría y silenciosa voz. Ella se giró y lo vio allí de pie. Su rostro palideció. Él volvió a mirar al director de Recursos Humanos, que se había acercado por detrás. Por favor, lleven a Michelle a Recursos Humanos. Le daremos una licencia administrativa hasta que podamos revisar su caso. Michelle empezó. Espera, dijo. El gerente de Recursos Humanos se acercó. Vamos, Michelle. Michelle los miró de un lado a otro y abrió la boca. No dijo nada. Se fue. El vicepresidente me miró fijamente. Quédate aquí. Se fue. La puerta está cerrada. Estuve allí 20 minutos. Revisé mi correo electrónico. Nada. El vicepresidente regresó y se sentó frente a mí. ¿Quién tenía la autoridad para aprobar cambios fuera del horario laboral durante los últimos 22 meses? Yo, pero no de manera oficial. ¿Y quién se suponía que debía hacerlo? Nadie. Esa función no formaba parte de ninguna descripción del puesto. Asintió lentamente. Eso significa que la estructura está rota. Un fracaso de liderazgo. Se detuvo. Tú creaste el panel de control de operaciones ejecutivas. Configuraste el marco de control de cambios y redujiste los incidentes en un 67%. Eso es trabajo a nivel de director con el poder de un analista. Se levantó. Tu trabajo empieza ahora. Envíame un informe. Para finales de la semana, todo será oficial. Y Michelle, hoy es tu día libre.
Nos encargaremos del resto como corresponde. Esa tarde se envió un correo electrónico. Michelle está de vacaciones. Se anunció el formato de Inform Provisional. Mi trabajo temporal empieza de inmediato y termina para finales de la semana que viene. Otro correo electrónico. El trabajo de Michelle terminó. Siguiente. La organización se reorganizará a voluntad. Cuando los ejecutivos se avergüenzan, el trabajo es recíproco. Y Chris se detuvo. Mantén un registro de todo de ahora en adelante. De todo. De ahora en adelante. Haremos todo según las reglas. Ya lo hacemos. Casi sonrió. Lo entiendo. Por eso estás aquí. Y ella está limpiando su escritorio. Se fue. Me quedé allí sentado un minuto más pensando en lo que acababa de ocurrir. Michelle se volvió loca delante de sus jefes en público. Tras una semana de evidentes fallos operativos, provocados por no estructurar bien el equipo, por fin les mostró a todos con que había estado trabajando durante 22 meses. El esnovismo, la falta de respeto y la suposición de que el trabajo era gratuito disfrazado de cortesía corporativa. Y cuando la máscara se rompió en 1000 pedazos. Me levanté y volví a mi escritorio. Eddie estaba allí. ¿Alguien acababa de acompañar a Michelle a la salida? Sí. Rayos. Negó con la cabeza. La oí perder la cabeza en la sala de reuniones. Sonaba fatal. Seguridad la acompañó hasta la puerta. Todo duró menos de 10 minutos. Rápidos cuando era necesario. A la hora del almuerzo, el anuncio ya estaba hecho. Claro. Directo. Michelle se va. Así es como le informo a mi nuevo jefe. A las 2 ya me enviaban mensajes de texto directamente en lugar de hacerlo a través de Michelle. En 12 minutos, se tomó una decisión que llevaba 3 días atascada. El sistema se estaba arreglando solo. Todo había vuelto a la normalidad. No había más problemas. Los procedimientos funcionaban bien de nuevo, ya que estaban correctamente configurados. Las aprobaciones de cambio se realizaron rápidamente, ya que todos sabían quién estaba a cargo. Quienes compraban estaban contentos. Los vendedores estaban entusiasmados. Todos ganaban dinero. 6 meses después, recibí un correo electrónico de Recursos Humanos con una revisión de sueldo y un ajuste a pasado. Lo abrí y lo leí con atención. Recuperación a los 22 meses. No el salario completo de director por todo el tiempo, sino un ajuste por el trabajo que había desempeñado anteriormente. No mucho, pero justo. Había una nota de Recursos Humanos. Descubrimos que su sueldo no se ajustaba al trabajo que realizó mientras estuvo bajo la dirección anterior, después de revisar la documentación y analizar el horoscopio. Este cambio es por trabajo realizado fuera de su función específica. Acepté. No había necesidad de pelear. Podían averiguar fácilmente qué había estado haciendo y cuánto me pagaban porque había mantenido un registro documental. Salí de la oficina sobre las 5:30 de esa noche. Caminé hacia mi auto. Sonó mi teléfono. Melissa, es un número diferente. Lo bloqueé sin leerlo. Lo que ella dijera ya no importaba. Conduje a casa. Preparé la cena. Me senté en el sofá y reflexioné sobre los últimos 6 meses. No fue difícil hacer el trabajo. Lo que no es cierto es que no rompí su sistema. Dejé de hacerlo. Suscríbete si te gusta este video. Sin duda, ayuda al canal y a nosotros a compartir más y mejores historias. Gracias.